Todo el mundo cree que el dinero es simplemente una herramienta, algo que ganas, gastas o inviertes, algo externo a ti, algo que con suficiente esfuerzo eventualmente llega. Pero lo que casi nadie entiende es que el dinero no responde primero a lo que haces, sino a cómo piensas. Y aquí es donde empieza el problema. Porque puedes trabajar más horas, leer libros de inversión, seguir estrategias probadas, y aún así sentir que el dinero se escapa constantemente, como si hubiera algo invisible, una especie de patrón que siempre te devuelve al mismo punto. Y lo hay. Lo que pasa es que nadie te explicó cuáles son las reglas reales del juego. Y no hablo de fórmulas mágicas ni de hacerse rico rápido. Hablo de principios, de fundamentos que, cuando los entiendes de verdad, cambian completamente tu relación con el dinero. Y algunos de esos principios son incómodos, porque implican aceptar cosas que la mayoría evita ver. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender algo que muy pocas personas entienden con claridad. ¿Por qué algunas personas, independientemente de cuánto ganen, nunca tienen problemas de dinero? ¿Y por qué otras, incluso ganando mucho más, viven constantemente al límite? Y no es lo que imaginas. A lo largo de este vídeo vas a descubrir los 5 principios de educación financiera que realmente hacen que el dinero deje de ser un problema constante en tu vida. No son trucos rápidos, no son hacks, no son estrategias de moda. Son patrones profundos que afectan cómo generas, cómo gastas, cómo inviertes y, sobre todo, cómo decides. Vamos a hablar de números, sí, pero también de psicología, de errores que parecen pequeños, pero que con el tiempo cuestan miles, incluso millones. Y hay algo importante. Algunos de estos principios pueden parecer obvios cuando los escuches, pero la diferencia no está en entenderlos, sino en darte cuenta de cómo no los estás aplicando ahora mismo. Además, hay uno en particular que la mayoría de la gente ignora por completo y, sin embargo, es el que determina si todo lo demás funciona o no. Así que presta atención, porque esto no es información para entretenerte, es información que, si la aplicas, cambia decisiones reales en tu vida. El primer principio tiene que ver con algo que todo el mundo cree entender, pero casi nadie aplica correctamente. El dinero no se acumula por lo que ganas, se acumula por lo que controlas. Y aquí es donde todo cambia. Imagina dos personas. Una gana 1.500 euros al mes, la otra gana 4.000. Instintivamente asumimos que la segunda está mucho mejor, que tiene más margen, más tranquilidad, más capacidad de inversión. Pero ahora cambia ligeramente el escenario. La primera persona vive con 1.200 euros, ahorra 300 cada mes. La segunda vive con 3.900, ahorra 100. En 5 años, la primera tiene 18.000 euros, la segunda apenas 6.000. Pero lo más importante no es la diferencia de dinero, es la diferencia de comportamiento, porque la primera persona ha desarrollado una habilidad invisible, vivir por debajo de sus posibilidades. Y eso es lo que crea libertad. La mayoría cree que necesita ganar más para empezar a ahorrar. Pero la realidad es que si no sabes manejar 1.500 euros, no sabrás manejar 5.000. Solo escalarás el problema. Y esto conecta con algo que casi nadie quiere aceptar. El estilo de vida crece más rápido que los ingresos si no lo controlas conscientemente. Y aquí es donde aparece el primer error silencioso. No es gastar mucho, es acostumbrarte a gastar todo. Porque cuando haces eso, eliminas la posibilidad de construir. Y sin construcción no hay estabilidad. Pero aún así, incluso entendiendo esto, muchas personas siguen sin avanzar. ¿Por qué? Porque el problema no es solo matemático, es psicológico. Y aquí entra el segundo principio. Tu comportamiento financiero no cambia automáticamente cuando tienes más dinero. Y esto es lo que la mayoría no entiende. Pensamos que con más ingresos desaparecerán el estrés, las malas decisiones, la impulsividad, pero en realidad lo único que hace el dinero es amplificar lo que ya eres. Si eres impulsivo con poco dinero, serás más impulsivo con mucho. Si evitas pensar en tus finanzas ahora, lo seguirás haciendo después, porque el dinero no corrige tu mentalidad, la expone. Y aquí aparece algo interesante.
Muchas personas no tienen un problema de ingresos, tienen un problema de identidad. No se ven a sí mismas como personas que gestionan dinero de forma inteligente, y eso afecta cada decisión, desde una compra aparentemente pequeña hasta decisiones grandes como invertir, cambiar de trabajo o asumir riesgos. Ahora, imagina esto. Recibes un ingreso extra de 2.000 euros. ¿Qué haces? ¿Lo guardas? ¿Lo inviertes? ¿Lo gastas? La respuesta no depende de cuánto sabes, sino de cómo te percibes. Y esto es peligroso, porque significa que puedes aprender teoría durante años, pero si no cambias ese patrón interno, nada cambia realmente. Y aquí es donde mucha gente se queda atrapada, porque esperan que el conocimiento genere el cambio. Pero el cambio real ocurre cuando modificas el comportamiento, incluso antes de sentirte preparado. Y esto nos lleva a una pregunta que probablemente te estás haciendo ahora mismo. Vale, pero entonces, ¿cuánto dinero necesito realmente para que esto funcione? Y aquí entramos en el tercer principio. La libertad financiera no es una cifra universal, es una relación. La mayoría imagina un número, 100.000, 500.000, 1.000.000, pero lo que casi nadie entiende es que ese número no significa nada sin contexto, porque la verdadera pregunta no es ¿cuánto tienes?, es ¿cuánto necesitas? Imagina que necesitas 1.000 euros al mes para vivir, y tienes inversiones que generan eso de forma estable. En teoría, ya eres libre. Ahora imagina a alguien que necesita 5.000 al mes y genera 4.000. Gana más, tiene más ingresos, pero no es libre. Y aquí es donde todo se rompe, porque la mayoría persigue aumentar ingresos sin ajustar su nivel de vida. Y eso crea una carrera infinita. Siempre necesitas más, siempre falta algo. Y aquí aparece un concepto clave que cambia completamente el juego. Tu tasa de ahorro determina tu velocidad hacia la libertad, no tu salario. Si ahorras el 10%, avanzarás lento. Si ahorras el 50%, el proceso se acelera radicalmente. Pero claro, esto suena bien en teoría. Y aquí es donde aparece la resistencia. Es imposible ahorrar tanto. Necesito disfrutar la vida. Ya ahorraré cuando gane más. Y puede que tengas razón, parcialmente. Pero aquí es donde la mayoría se engaña. Porque no se trata de vivir mal, se trata de decidir conscientemente qué parte de tu vida estás comprando con tu dinero. Cada gasto es una decisión de tiempo. Y esto no suele verse así hasta que es demasiado tarde. Pero aun entendiendo esto, hay algo más. Algo que hace que incluso personas disciplinadas cometan errores graves. El cuarto principio es incómodo, pero necesario. Invertir mal puede retrasarte más que no invertir. Y esto es lo que nadie te dice claramente. La narrativa común es simple. Invierte y todo irá bien. Pero la realidad es más compleja, porque invertir implica riesgo, volatilidad, incertidumbre y, sobre todo, decisiones bajo presión. Imagina que inviertes 10.000 euros. El mercado cae un 20%. Ahora tienes 8.000. ¿Qué haces? ¿Mantienes? ¿Vendes? ¿Compras más? Aquí es donde la teoría desaparece y entra la emoción. El miedo a perder. La sensación de haber cometido un error. Y muchas personas venden justo en ese momento, convirtiendo una pérdida temporal en una pérdida permanente. Pero hay otro error más silencioso. Seguir modas. Invertir en algo porque todo el mundo lo está fiando, sin entender realmente en qué estás poniendo tu dinero. Y esto suele terminar igual. Compras caro, vendes barato. Y te convences de que invertir no funciona. Pero el problema no era la inversión, era el proceso. Y aquí aparece una verdad importante. La rentabilidad no depende solo del activo, depende de tu comportamiento durante el tiempo. Y eso vuelve al principio anterior: psicología, disciplina, identidad. Pero aún así, incluso haciendo todo bien, hay algo más profundo, algo que define por qué realmente quieres dinero. Y si no entiendes esto, nada de lo anterior se sostiene. El quinto principio es el más importante y el menos hablado. El dinero es una herramienta para comprar control sobre tu vida. No estatus, no validación, no comparación. Control. Control sobre tu tiempo, sobre tus decisiones,
sobre con quién trabajas y cómo vives. Pero la mayoría utiliza el dinero para lo contrario, para impresionar, para encajar, para cumplir expectativas que ni siquiera eligieron conscientemente. Y ahí es donde pierden, porque empiezan a tomar decisiones financieras basadas en cómo quieren ser vistos, no en lo que realmente necesitan. Y esto crea una trampa. Ganas más, pero también necesitas más. Compras cosas que no mejoran tu vida, pero mantienen una imagen. Y poco a poco pierdes libertad sin darte cuenta. Ahora, imagina lo contrario. Cada euro que ganas tiene un propósito claro. Reducir dependencia, aumentar opciones, construir margen. Eso cambia completamente cómo gastas, cómo ahorras, cómo inviertes. Y aquí es donde todo conecta. Porque los 4 principios anteriores solo funcionan si este último está claro, si sabes para qué quieres el dinero. Y no es una respuesta superficial, es una decisión profunda. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya te diste cuenta de algo. Esto no va solo de números, va de decisiones, de hábitos, de cómo interpretas el dinero en tu vida. Porque puedes tener ingresos, información, oportunidades, y aún así sentir que no avanzas. O puedes empezar desde menos, pero con claridad, y construir algo sólido con el tiempo. Y eso es lo que realmente marcan estos 5 principios. Primero, entender que no es lo que ganas, es lo que controlas. Segundo, aceptar que tu comportamiento no cambia automáticamente, tienes que trabajarlo. Tercero, redefinir la libertad financiera como una relación, no como una cifra. Cuarto, entender que invertir mal puede ser más peligroso que no invertir. Y quinto, usar el dinero como lo que realmente es, una herramienta para ganar control sobre tu vida. Si integras esto, no necesitas fórmulas mágicas, porque empiezas a tomar mejores decisiones de forma natural. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Ahora te dejo algo para pensar. Si tuvieras que resumir este vídeo en una sola idea, ¿cuál sería? Escríbela en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo el dinero de una forma más profunda, sin humo y sin atajos, suscríbete, porque lo que viene va a ir aún más lejos.